sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Soy la culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados Él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Solución para el problema. Y leemos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Y dice la palabra de Dios: al que no conoció pecado, Jesús por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Jesucristo. Al que no conoció pecado, Jesucristo nunca pecó. Aunque el mundo, el ateísmo y la ciencia trata de avergonzar a Dios, atribuyéndole cosas que no son, atribuyéndole hechos que no son reales. Pero la Biblia nos deja claro que nunca conoció el pecado. Pero aunque no lo conoció por nosotros, lo hizo pecado. Él no se hizo pecador. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios tomó todo nuestro pecado en la cruz, para que a través de eso que Él asumió, nosotros fuésemos declarados justos delante de Dios Padre por la obra de Jesucristo. No hay mérito ninguno en ti ni en mí, todo es mérito de Jesucristo. Y hoy, conocido como el Viernes Santo, celebramos o celebra la tradición la muerte de Jesucristo. Pero bíblicamente no nos muestra que Jesucristo haya muerto el viernes, porque dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y del viernes al domingo contamos 2 días y 2 noches, o 2 soles y 2 lunas. Por eso la tradición es la que nos ha hecho creer que el viernes fue el día de la crucifixión, el día de la muerte de Jesucristo, y el domingo la resurrección. El domingo la Biblia lo deja claro que fue el día de la resurrección, pero el día de la muerte sencillamente han sido días que la misma tradición ha puesto y ha dejado allí para que podamos celebrar. El Señor mismo dijo: destruyan este cuerpo y en 3 días yo lo levantaré. No dijo en 2 días. Por eso, aunque creamos que no es importante si fue el jueves o fue el viernes que Jesucristo realmente murió, sí tenemos que entender que hemos sido llevados por tradiciones de hombres a seguir haciendo cosas sin entendimiento. Y qué rico recordar la muerte de Jesucristo. Claro, entender que Él murió, pero Él no se quedó allí. Él resucitó. Pero es también importante entender por qué celebramos, cómo celebramos y cuándo celebramos. Es también importante. Pero hoy este tiempo con Dios para meditar todo el día me habla de solución para el problema. ¿Cuál problema? El problema es que el hombre nació siendo pecador y el pecado nos separa del amor de Dios y el propósito que Dios tiene para mi vida. Así como un pez no puede estar fuera del agua, así como un árbol no puede ser arrancado de la tierra y así como un ave no le pueden cortar sus alas para que pueda volar, igual nuestra vida no puede vivir apartada de Dios.
porque no encontrará nunca el propósito para su vida, nunca se realizará en su vida, nunca podrá tener el gozo suficiente para entender el por qué existe y cuál es el propósito que tiene. Por eso Jesús, Dios y el Espíritu Santo optaron por tener la solución para el problema. El Padre planeó, Jesucristo ejecutó y el Espíritu Santo le levantó con su poder de los muertos. Jesús murió para reconciliarnos con el Padre. Jesús es el dueño de nuestro propósito y cuando llegamos a Él y le aceptamos como Señor y Salvador y recordamos su muerte en la cruz, allí es cuando Jesús nos enseña cuál es el propósito para nuestra vida. Es increíble cómo hay un intercambio en esta solución para nuestro problema de pecado. Nosotros le entregamos nuestro pecado a Dios, Jesús lo asumió y Él nos dio su santidad. Nosotros le dimos la impiedad, Jesús asumió nuestra impiedad y Él nos da su justicia. Nosotros le dimos nuestra condenación, Jesús la asumió y Él nos dio su naturaleza divina, Él nos dio vida eterna. El justo juicio de Dios lo asumió Cristo Jesús por ti y por mí. Estábamos separados de Dios Padre desde Adán y Eva, que fueron sacados del huerto del Edén, y el camino hacia Dios estaba separado por un abismo grande. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra de Dios. Pero Jesucristo construyó el camino, por eso Él dice, yo soy el camino. Y nadie irá al Padre sino a través de mí. Él hizo imputación de cargos. Todos los cargos que estaban sobre nosotros ante un juez por nuestro pecado dictaminaban que tendríamos una vida eterna sin Dios. Pero en la imputación de cargos, Cristo asume el juicio de Dios, porque el pecado no se queda sin castigo. El pecado lleva por sí castigo. El pecado dice que da a luz muerte. La paga del pecado es muerte. Pero Cristo asumió esa deuda. Por eso Cristo murió en la cruz. Y por eso hoy recordamos la muerte de Cristo Jesús. Alguien debía asumir la culpa, alguien debía pagar la deuda. Él pagó la deuda por ti y por mí. Imputación significa cargar a la cuenta de alguien. Eso es lo que significa imputación. Cargar a la cuenta de alguien. Y Jesucristo cargó a su cuenta tu deuda y mi deuda. Y la muestra de ello es su sangre derramada en la cruz totalmente para probar que Él pagó. Por eso la sangre de Cristo no tiene ningún precio. Y por eso aborrezco cada vez que en una iglesia se habla de pactar, se habla de sembrar, se habla de pagar votos, se habla de pagar por los milagros. Porque la sangre de Cristo no tiene precio, no tiene valor. Y nuestra salvación es por gracia, es gratuita. Solución para el problema. Cristo Jesús solucionó nuestro problema. La deuda fue pagada. Y la gran mayoría de personas alrededor del mundo reflexionan en esta semana en especial sobre eso, sobre la muerte y resurrección de Jesucristo. Para todos aquellos que amamos a Dios, sabemos que unos días o semanas no es suficiente para reflexionar, sino que diariamente tenemos que tener en nuestra mente y corazón el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, y como respuesta a ese hecho maravilloso tratamos de vivir una vida que sea del agrado de Dios. Pero como ya había dicho, aprovechando el corazón sensible y reflexivo de la gran mayoría de personas que en esta época del año lo tienen por tradición, quiero que hoy reflexionemos un poco sobre el precio de la muerte de Cristo Jesús, sobre la importancia de que Jesús haya muerto.
La palabra de Dios me enseña que Él dijo, tetelestai, consumado es, dijo Él. Todo está cumplido, todo está terminado. Lo que hoy quiero que pensemos en este tiempo con Dios para meditar todo el día es que la deuda que tú y yo teníamos ya fue paga. La solución para el problema de vivir separado de la presencia de Dios ya fue resuelta por Cristo Jesús. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que fuésemos hechos la justicia de Dios. Por esta razón es que si tú ya le pediste perdón a Dios y recibiste a Cristo Jesús en tu corazón, tienes que estar seguro de que ya fuiste perdonado, porque Jesús pagó por tu deuda. No permitas que el enemigo te haga sentir que aún no has sido perdonado, o que tus pecados son tan grandes como para no ser perdonados. No creas en las palabras del diablo que introducen en tu mente, porque Jesús fue claro al decir tetelestai, es decir, todo ha sido consumado, tu deuda completa ha sido paga. Nosotros valemos el precio de la sangre de Cristo y eso no tiene valor. Cristo nos ama tanto que vio en nosotros un valor grande que nosotros mismos no vemos en nosotros. No hay otro precio más grande y valioso que ese, por lo tanto, ahora tú y yo pertenecemos a Cristo. Tenemos que no dejarnos manipular por voces negativas que nos dicen lo contrario. Y aunque nos cueste creerlo, somos perdonados, totalmente libres, porque Cristo nos ha hecho libres. Por su sangre hoy somos redimidos. Él ha marcado nuestro corazón, porque ahora somos propiedad de Él. Por eso, solución para el problema la trajo Cristo Jesús. Él solucionó el problema que tú y yo no podíamos solucionar. Él pagó la deuda que tú y yo no podíamos pagar. Y hoy recordamos tu muerte, Jesús, pero todos los días serán un día conmemorativo para darte gracias con nuestra vida por tan alto precio. Oremos. Padre hermoso, gracias. Gracias por tu vida. Gracias por tu muerte, gracias por tu resurrección, gracias por solucionar el problema que nosotros nunca hubiésemos podido solucionar. Gracias por poner un puente, Dios, entre el cielo y la tierra para poder volver a reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Gracias por tomar nuestro lugar, Dios. Gracias por descargar todo el juicio sobre ti y no sobre nosotros. Gracias por hacernos santos, gracias por hacernos justos, gracias por darnos una nueva naturaleza. Gracias, bendito Dios, porque somos justificados por ti. Gracias, bendito Dios, por tanto amor. Y ayúdanos, bendito Dios, a ser consecuentes con este precio y a ser consecuentes con tu obra, con tu amor hacia nosotros. Te amamos, papá lindo, y te damos gracias a ti, Jesús, y gracias a ti también, Espíritu Santo, por la obra completa. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.